Recibimos a más invitados en este momento de la tarde. Está con nosotros el vicesecretario del Colegio de Economistas de Valencia. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y gracias por estar Gracias con a nosotros. vosotros por habernos invitado. Estamos encantados. Sabemos que y a veces proponemos que nosotros nos gusta colaborar con todos los medios de comunicación y mucho más con vosotros en este caso. Bueno, pues encantado de que nos visite. Yo creo que empezaríamos por la noticia del día, la inflación. Cuéntenos, porque la retoma los descensos en mayo baja 9 décimas al 3,2% y la subyacente se modera al 6,1%. Estamos ante noticias importantes. Yo creo que es una buena noticia, sobre todo porque la inflación, como todos sabemos, es el impuesto fundamentalmente de las clases medias y digamos trabajadoras, con lo cual evidentemente todo lo que sea que efectivamente se controle la inflación significa que pues la gente que realmente está pagando impuestos y la gente que realmente pues en este caso está percibiendo salarios, pues va a perder menos de lo que ha perdido estos 2 últimos años, con inflaciones que pues han estado pues todos sabemos por el entorno del 10, del 9, del 8, cifras escalofriantes dentro del entorno en el que nos encontramos, un entorno de cierta estabilidad como tal. Yo creo que es buena noticia y evidentemente lo que apunta, yo creo que lo importante es que lo que apunta realmente en buena dirección es la inflación subyacente en este caso. La subyacente, que es importantísima. Es importantísima porque realmente marca, porque el IPC normal evidentemente está compuesto por digamos la cesta de la compra habitual que entendemos, mientras que la subyacente digamos elimina aquellos componentes volátiles como pueden ser la energía u otros elementos que de alguna forma pueden distorsionar el funcionamiento digamos, o la imagen realmente que vamos a tener. Yo creo que un 6%, en el entorno del 6% de la subyacente ya está indicando que efectivamente podemos llegar a final de año a cifras, vamos a decir, más respetables. Yo creo que el 3,2 está muy bien, pero va a ser difícil, yo creo que va a ser difícil mantenerlo a corto plazo. Pero bueno. ¿Por qué? ¿Por algún motivo? No, porque realmente, vamos a ver, porque ya te digo, Silvia, en este caso la subyacente es la que realmente nos marca la tendencia. Con lo cual, un 3,2 está muy bien, pero va a ser difícil si la subyacente no tiene un impulso, digamos, a nivel de costes de producción, que se mantengan en estas cifras, en este caso, lo que es el IPC. Pero bueno, es buena dirección, muy buena dirección. Sobre todo de lo que veníamos, que hemos visto datos que como economista me imagino, Antonio, que hacía mucho tiempo o incluso récords que no veíamos esa inflación de doble dígito. Efectivamente, hemos tenido 2 shocks, realmente, un shock de oferta, un aumento de costes, fundamentalmente derivado del aumento del precio del gas, de la energía en general y de otras materias primas que han tensionado al alza, en este caso, lo que son los precios de los productos que estamos consumiendo. Y por otra parte, un shock monetario que realmente viene de largo plazo, porque realmente la política monetaria que ya no solo el Banco de España, sino la Reserva Federal y las grandes instituciones que controlan la masa monetaria no han sabido hasta hace poco controlar este shock. Con lo cual, los dos shocks han afectado a que el aumento del IPC y el aumento de la inflación y del deflactor del PIB haya sido muy elevado. Y la consecuencia, lo que estamos comentando, es que ha habido muchísima gente que ha perdido poder adquisitivo, aunque no nos hemos dado cuenta en este caso. Y aumento de impuestos, porque realmente ningún gobierno, ni el estatal, o prácticamente muy pocos, en este caso, han deflactado lo que son lo que ha subido los precios. Significa que ganando lo mismo, porque si un señor ganaba 30.000 euros, ahora ganaba 33, pues ganando lo mismo, en este caso, la tributación ha sido superior o va a ser superior en este caso. Con lo cual, vamos a ver si efectivamente esto lo controlamos y efectivamente va a donde tiene que ir, a cifras del 2, en torno a 2, que es el objetivo final del Banco Central Europeo. Del Banco Central Europeo. Esta situación a la que hemos llegado, la inflación retoma los descensos en mayo, baja esas 9 décimas, provocado principalmente por la bajada de los precios de alimentos y la bajada de carburantes, Antonio. Sí, es verdad, es verdad. Es decir, sí que el tema de carburantes afecta muchísimo al IPC, y los alimentos es el componente más volátil que estamos comentando.
Por lo tanto, lo que retomamos un poco lo que estamos diciendo. Hay que ver la subyacente. Hay que ver que efectivamente a nivel europeo, sobre todo, pues bueno, pues se vea que efectivamente esa subyacente y deflactor del PIB volvamos a la tónica que teníamos anteriormente en este caso. Va a depender de factores muchas veces exógenos que no son directamente controlables por nosotros, como estamos comentando, los precios de la energía. Tal. Importante el análisis del Colegio de Economistas con nuestro invitado. Por cierto, queremos hablar también de esos 5 colegios profesionales que vais a impulsar el 5º encuentro intercolegial concursal. Hablamos del Colegio de Abogados, el de Economistas, el de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad, el de Procuradores y también el de Titulares Mercantiles y Empresariales. Estamos ante un encuentro importante. Estamos ante un encuentro importante, sobre todo porque bueno, pues, la modificación de la ley concursal entró en vigor en el mes de septiembre, en este caso. Es una modificación de gran calado, donde se incorporan figuras como pueden ser o la ampliación de figuras como era el derecho preconcursal, es decir, aquel que realmente pues, bueno, pues, no interviene directamente lo que son los órganos judiciales prácticamente o intervienen muy poco en la evolución del concurso y pueden llegar a ciertas negociaciones y ciertos acuerdos y arrastrar a acreedores sin entrar en la típica figura del concurso de acreedores, que es, bueno, pues todos sabemos que prácticamente ha sido casi que un entierro o un preentierro, digamos, de las empresas. Es decir, aquellas empresas que en este momento puedan tener ciertas dificultades ya tienen lo que se llaman los planes de reestructuración, donde el empresario puede negociar con cierta tranquilidad y con ciertas suspensiones de ejecuciones con los acreedores para llegar a acuerdos sin pasar por el calvario que significa un concurso ordinario como tal. Lo mismo se incorporan, bueno, pues el derecho concursal de la microempresa, ¿sí? Que son aquellas empresas que, bueno, pues tienen un tamaño muy reducido, pues bueno, pues estamos hablando de empresas con un activo pequeño, con una facturación que no es excesivamente importante, y estas empresas en este caso lo que tienen es un modo de funcionar mucho más económico para entrar dentro del mundo concursal y que le va a facilitar mucho el que de alguna forma, pues bueno, y prácticamente se incorporan las nuevas tecnologías en este derecho de la microempresa como tal. Yo creo que es un elemento importante que los empresarios van a valorar, y sobre todo la mejora de lo que es lo que todo el mundo se llama la segunda oportunidad en este caso. Es decir, aquella persona, empresario o no, que por la fortuna de la vida se ha visto pues bueno, pues digamos en situación complicada y no puede de buena fe, ¿sí? No puede hacer frente a los acreedores. Se le da por parte de la nueva ley concursal una posibilidad de fraccionar los pagos, inclusive de obtener quitas muy importantes, y esto pues bueno, pues va a facilitar el que el acreedor de buena fe pueda llegar a, digamos, civilmente renacer, que es lo que realmente pasaba se pretende con esto. Efectivamente. Bueno, pues una regulación de la liquidación concursal de la reforma que se va a abordar con la participación de los colegios potentes, importantes y además implicados, ¿no? Exactamente. En todo este proceso. Aprovechando que estás aquí con nosotros, queríamos preguntarte también el tema de convocatoria de elecciones. ¿Afecta a la economía una convocatoria? Evidentemente, quiero decir, vamos a ver, independientemente de que estamos en una economía mixta de mercado, las posiciones de los diversos grupos políticos, digamos, es más o menos Estado, evidentemente. Está claro que bueno, pues digamos, pues aquellos partidos más liberales, ¿sí? Evidentemente pretenden, en principio, una reducción del tamaño del Estado, no la eliminación, sino una reducción del tamaño del Estado y una menor intervención. Y en su caso, pues bueno, pues de alguna forma que el ámbito privado tenga un mayor dinamismo digamos, o mayor intervención dentro del sector público. Mientras que aquellos partidos que, bueno, pues vamos a decir que se llaman progresistas, normalmente determinan que haya un mayor Estado, una mejor asignación
desde el punto de vista del Estado, en la reasignación de recursos, digamos, entre las clases menos digamos, o más vulnerables y tal. Y esto comporta que, evidentemente, la visión, aunque está dentro del marco constitucional, que es una economía mixta de mercado, se vaya, digamos, vaya en una tendencia o vaya en otra en este caso. Con lo cual yo creo que es bastante importante, evidentemente, bueno, pues lo que la diferencia de la diferente visión que cada uno de los partidos o grupos políticos puedan tener al respecto, claro, en este caso. Y en concreto yo me refería también, Antonio, venimos de unas elecciones municipales y autonómicas, claro, claro. Ahora vamos a unas generales. Correcto. ¿Se para la economía con esta convocatoria de elecciones? Bueno, vamos a ver, en principio de forma general yo entiendo que no, pero sí que hay algunos sectores donde las decisiones inversoras pueden demorarse en función de bueno, pues de qué grupo o grupos políticos puedan entrar en una liza o no. Es decir, vamos a ver, si hay un sector, por ejemplo, vamos a llamar sanitario, donde realmente se apuesta por sector más privado, evidentemente aquellas inversiones que, por poner un ejemplo, aquellas inversiones que de alguna forma se pudieran tomar en este momento, a lo mejor se demoran o no en función del grupo político que pueda tener. Pero en general yo creo que las decisiones, digamos, generales de consumo y tal, de forma general no. Pero, bueno, alguna que otra puede esperar para decir, bueno, vamos a ver efectivamente cuál es el camino que va a tomar por, bueno, pues en este caso las elecciones generales. Las elecciones generales, bueno, pues tenemos esa cita el 23 de julio. Veremos qué pasa también, sobre todo pues en la economía que nos preocupa. ¿Son moderadamente optimistas ya después del escenario que hemos vivido? Esa situación económica que preocupaba, parece que este año 2023 va a acabar mejor de lo previsto. Mejor de lo previsto, es verdad. La Unión Europea en los últimos estudios y el Banco de España en los últimos estudios lo que determinan es que las previsiones que apuntan hasta final de año van a ser mejores y España se va a comportar mejor de lo que realmente se estaba estimando en un primer momento. Hay que tener de todas formas en cuenta que España, digamos, por la propia estructura productiva, digamos, derivado de la pandemia, digamos, fue el último, o ha sido el último, digamos, en recuperar los niveles de PIB previos, digamos, del año 2019. Con lo cual, es normal también que España, en estos momentos tenga crecimientos un poco superiores al resto de los miembros de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque partimos de un suelo más bajo del que realmente tenían algunos países de la Unión Europea. Con lo cual, pero todo es bueno, que decir, vamos a ver, el que España apunte en una dirección en que el crecimiento del PIB, el crecimiento del consumo, el crecimiento de la inversión, inclusive la de las exportaciones, pueda ser mejor de lo esperado, todo esto favorece, desde el punto de vista práctico, pues el funcionamiento general que pueda tener los presupuestos y cualquier decisión que pueda tomarse en un futuro, evidentemente. Pues nos encanta tener el análisis hoy de Antonio Herrero, es el vicesecretario del Colegio de Economistas de Valencia. Le agradecemos que haya estado Es un placer, como siempre. Esta tarde y que nos hayas explicado también la situación que estamos viviendo. Gracias. Nos vemos en próximas entrevistas. Buenas tardes. Buenas tardes.